allá por el 2022, si mal no recuerdo, después, por supuesto, de años de lucha y resistencia. Pero por otro, cuando se trata de las infancias trans, parece que nuestros legisladores pues insisten en desacatar una vez más a lo que está o a lo que ya dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es garantizarle los derechos que buscan poder cambiar su nombre como parte de su identidad autopercibida. Tenían de fecha hasta el 15 de enero para hacerlo. Bueno, hasta el momento no han hecho nada al respecto, pero tampoco han comentado qué es lo que van a hacer. Y justamente de ello vamos a platicar con Carlos Becerra, secretario general de Unión Diversa de Jalisco, la Asociación Civil. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Carlos, pues justo me gustaría comenzar con una pregunta introductoria. ¿Qué es lo que dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación exactamente? Ellos hacen modificación a través de la acción de inconstitucionalidad que el registro civil, la ley de registro civil en el artículo 23, fracción octava, tienen que modificarlo a favor de los menores de edad. Es decir, que ahí dice mayores de edad únicamente, entonces tienen que aceptar para los menores para proteger sus derechos a su autoidentidad percibida, principalmente, y el libre desarrollo de la personalidad. Ahí me parece que alrededor justamente de esta legislación, Carlos, un asunto de muchísima desinformación, donde grupos opositores a este tema de derechos humanos dicen o argumentan que se habla de una mutilación genital infantil. ¿Esto es correcto, como es lo que dice la ley? No, incluso es completamente incorrecto. Nosotros decimos que hay que tener información laica y científica, porque muchas veces es desde la moralidad, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de quitar genitales, ya no es un paso muy, que incluso las personas trans en este abanico, sería la transexualidad, la dejan hasta como última opción. La WPAD, que es una guía médica, dice que niños y adolescentes no se recomienda en esa situación, entonces no hay ni una mutilación. Hay primero la aceptación, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento psiquiátrico, el acompañamiento de los padres, porque en el tema trans no salen una vez del closet, salen 2 veces del closet, ¿no? No es mamá, papá, soy gay o lesbiana, sino mi identidad es trans, ¿no? Y entonces empezamos con todos estos estereotipos que a veces tenemos desde algunas moralidades o religiosidades, lamentablemente, y no buscamos la información, y cuando buscamos información hay muy poca o muy escasa. Entonces, ya hay una legislación muy precisa desde la Corte, y eso es lo que estamos nosotros defendiendo, y que se garantice desde el Congreso del Estado. Esta información que ya está, y además hay una jurisdicción plena para Jalisco a nivel nacional e internacional. Ahora, ¿qué podemos entender por identidad autopercibida? Es como yo me percibo en mi construcción de ser hombre o ser mujer. Porque una cosa es la expresión de género, ¿no? Cómo me veo y cómo me identifico. Porque no hay que confundir una cuestión. Sexo nos referimos siempre a la parte biológica de la especie, pero cuando hablamos de género, hablamos de las construcciones de género, cómo me percibo, cómo me construyo en lo masculino, en lo femenino, cómo me voy construyendo como hombre en esas etapas o como mujer. Llega en cierta etapa que esta identidad yo me percibo dentro de la masculinidad o la feminidad, y ya lo percibo después como hombre o como mujeres. Esa es la identidad. Digo, es un tema quizá muy complejo, porque estamos acostumbrados a estos binarismos de género, ¿no? Incluso en lo masculino o lo femenino, es hombre o mujer. Entonces, es romper también todos estos tabús que tenemos de este binomio de género. Claro, ahora, Carlos, también quienes han hablado en contra de estas disposiciones se preguntan si realmente los niños o adolescentes en su caso tienen ya esta madurez para poder definirse o autodefinirse a través de cierto género. Pues no somos que es madurez, la fruta madura, y no precisamente es la mejor, ¿no? De hablar de madurez hay adultos que dicen, como dicen vulgarmente, nunca maduran. Entonces, más bien esto es la percepción que se tiene desde el adolescente en su desarrollo, en cómo se va identificando. O sea, no solo hablamos de sexualidad, sino de una identidad. Entonces, estamos con el tema trans, siempre rompemos todos los tabús que tenemos en torno a la identidad, las sexualidades y las expresiones de las corporalidades. No es tan fácil. Perdón. ¿Qué han dicho al respecto los diputados? A nosotros nos preocupa ya, porque a nivel internacional hay 2 personajes como Trump y Milei que ya manejan el discurso de políticas de género, ideología de género. Entonces, ya se ha repetido aquí en Jalisco por parte de un partido político, el PAN,
incluso en su voz de su coordinadora lo declaró, ¿no? Que no iban a permitir tácitamente una nota políticas de género. Y es el mismo discurso que es una apología de odio. Entonces nos parece preocupante, ¿no? Incluso que quieran someter a votación a los derechos humanos de niñez, ¿no? Entonces nosotros como terceros interesados, ahora sí hablando jurídicamente como asociación y en la lucha del LGBT, pues estamos poniendo el dedo en el renglón, ¿no? No pueden someter a consulta los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En un estado, Carlos, como es Jalisco, donde además hay muchísima violencia contra la comunidad trans. Sí, si nos vamos a un estudio internacional, el promedio de vida de una mujer trans es de 35 años de edad. Entonces estamos hablando que es la mitad. Y entonces necesitamos agrandar esta brecha que tienen, además de todo. Si ser mujer implica una doble discriminación, ser mujer trans en México implica una triple discriminación. Entonces, el cambio primero, que piensa la sociedad, después el cambio de la identidad y luego el cambio a ser mujer, hacia lo femenino. Entonces también tenemos, por ejemplo, no está tipificado adecuadamente en los trans, feminicidios, no hay una sistematización. Si hablamos de niñez, por ejemplo, trans, apenas estamos hablando de más de 150 niños que ya lo han hecho, el cambio. Entonces no pueden dejarlos en un limbo legislativo. ¿Aquí en Jalisco o a nivel nacional? No, a nivel Jalisco. A nivel Jalisco. Han venido aquí ya. Entonces esa declaración fue el último corte que tenemos. Entonces no pueden dejar ese vacío como nada más. Por eso se dio esta acción. Llegaban aquí, hacían el cambio, se hace por decreto del gobernador, empiezan a hacer estos cambios, entonces entra la Corte, ¿no? A decirle que el Congreso tiene que legislar sobre lo que ya está hecho y una realidad muy presente. ¿Cuántos estados más ya acataron la disposición de la Suprema Corte? A nivel mayores de edad, solamente faltan 2 estados para la identidad de género. Y a nivel de menores de edad, apenas va avanzando, hay cerca de 7 estados que ya están haciendo estas modificaciones o adecuaciones para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y si caen o si están cayendo en desacato los legisladores, entendemos que hay consecuencias para ellos. Pues ahora sí tendría que haber una consecuencia, ¿no? Nosotros ya empezamos con una queja por las declaraciones que dio una diputada, que tendrá que proceder a esta queja porque está diciendo que va a estar en contra. Otras 2 más dieron declaración que tenía que hacer a consulta los derechos. Entonces, pues ya tenemos los instrumentos jurídicos adecuados para que estos servidores públicos protejan, garanticen los derechos humanos. Ahora, como bien lo explicaba, pero me parece que sería importante enfatizarlo, cuando un menor decide realizar jurídicamente este cambio, ¿tiene que ser acompañado por sus padres o puede hacerlo de manera a título personal? No, no es a título personal, es con sus padres y normalmente las asociaciones o colectivas que trabajamos con ellos les recomendamos que vayan ya con un acompañamiento psicológico. El proceso a lo mejor puede ser muy fuerte o es muy fuerte, entonces trabajamos con los papás y con el menor en este acompañamiento para cuando ellos o ellas se sientan seguros de este cambio, realmente lo logren hacer. Ya cuando cumplan 18, pues ya podrán hacer su trámite ellos mismos, pero mientras tanto el acompañamiento es por ambos tutores. ¿En qué viene quizá la pregunta es muy obvia, pero ¿en qué beneficia o cómo favorece a la infancia, a las infancias, el tener una ley como esta? Nosotros damos estudios que a partir del reconocimiento de la identidad, sobre todo en la parte de salud mental, antes teníamos muchos indicadores de suicidio. Entonces, con esas aperturas últimamente en el avance de derechos LGBT, como han visto que el reconocimiento de las personas adultos, por así ponerlos, pues ha sido grande, ¿no? Ya, por ejemplo, el matrimonio, la visibilidad que se da, la identidad de género, entonces, pues no nacemos, como decir, la población LGBT no nacemos adultos, por espontáneo. Llevamos un proceso también de menores, de adolescentes y crecemos. Entonces ahora vamos por los que están atrás de nosotros, estas adolescencias que han visto. Entonces también beneficia por parte, si fuera política pública, la salud mental de adolescencias, que es un tema que poco se tiene trabajado, aquí, por lo menos aquí en Jalisco, ¿no? Venció el plazo el 15 de enero. El 15 de enero. ¿Qué es lo que sigue jurídicamente hablando? Jurídicamente hablando, ellos tienen que acatar y responder porque no han acatado. Tiene que intervenir, en este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Puntos Constitucionales, dar ellos por qué no lo hicieron. Entonces, a partir de ahí,
contestarle a la Corte y como la Corte entonces tendrá que hacerle llamado o al acatamiento de decir no lo hicieron o suspender incluso a los diputados. Ok. ¿Qué implicaría esa suspensión? Pues que ya dejen de ser diputados, quizá puede ser un día, dos, o una falta administrativa. Habrá que la Corte que decida qué es la suspensión hacia ellos. ¿Hay un plazo, Carlos, en que los diputados tienen que responder por qué no han acatado esta indicación? Pues ya venció desde el 15 de enero. Okay. Tenían cerca de 4 o 5 días para responder el por qué no, pero no ha llegado. Entonces, nosotros estamos tras esa acción ya como terceros interesados en este tema. 150 menores que están ahorita jurídicamente hablando, legalmente hablando, en el limbo. Pues ellos ya tienen su cambio. Okay. O sea, ya nadie se los puede quitar. La cuestión ahora es garantizar los que siguen. Y me parece, Carlos, que una vez que se armonicen todas estas leyes, supongo que siguen procesos similares a otros temas que hemos venido abordando, por ejemplo, el derecho a la interrupción legal del embarazo, que si bien está en la ley, luego en la práctica es donde quedan estos vacíos, las clínicas que se niegan, los médicos que se niegan. En el caso de las infancias trans, me parece también que un ámbito muy importante a trabajar son los espacios públicos, las escuelas. ¿Cómo integrarlos de una manera como debe ser, natural en los espacios públicos? Pues así tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, el tema de la materia en sexualidad ha quedado muy rezagado y en los planes de estudio dentro de Jalisco también, entonces todavía falta, por ejemplo, armonizar, ¿no? Y darle explicación. Ya hay un protocolo de la Suprema Corte para juzgadores, por ejemplo, explicando qué es el LGBT, jurídicamente hablando, y sin embargo muchos juzgadores aquí en Jalisco pareciera que no lo conocen. Entonces, si este ámbito lo bajamos a nivel educativo desde secundarias, que cuando se toca el tema, no existimos. Entonces, todavía en materia de sexualidad tenemos que seguir avanzando ahora desde las secundarias, a hablarles qué es la sexualidad, o sea, no solo es el condón, el abrazo, sino, por ejemplo, cuerpos gestantes que pueden ser violados, como los hombres trans, que tendrá que interrumpir el embarazo de una manera desde su masculinidad. Y es un tema que quizá mucho les explota la cabeza, ¿no? O hablando de una transpaternidad, entonces también les explota la cabeza en el sector salud y educativo. Entonces aún estamos como que esta es la punta nada más de realidades que vivimos quienes estamos en la población diversa. Mucho camino todavía por recorrer. Carlos Becerra, secretario general de Unión Diversa Jalisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por aclararnos también un poco justamente el porqué del desacato de nuestros diputados. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Son las 9:44, vamos a una pausa y regresamos.